Bueno, la paz de Cristo para todos una vez más, y aquí vamos a empezar con el tema el día de hoy. Seguimos con el tema de la santidad, pero en especial hemos venido tocando unos puntos o unos subpuntos. El tema pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de ¿qué? ¿Ustedes recuerdan? Cambiar nuestra pasada manera de vivir. Amén, especialmente lo que son las actitudes, ¿verdad? Entonces Sí. estuvimos hablando acerca de las actitudes. Si ustedes están allí, pueden tomar apuntes para que entre semana ustedes estudien, repasen la palabra del Señor, porque es importante repasar la palabra del Señor, leerla, dedicarle tiempo, porque si no, todos nosotros somos seres olvidadizos, todos, 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 todos. Y el domingo que nos pregunten o dentro de 8 días vuelvan y nos pregunten, si no está apuntado, se nos escapa. Así que yo les recomiendo que tomemos apuntes. Vamos a leer un versículo que está en Proverbios, el capítulo 23. Proverbios, el capítulo 23. A todos los hermanos que están conectados, que el Señor les bendiga. Estamos hablando acerca de la santidad. La santidad. Ya llevamos 9 partes o 9 secciones hablando de la santidad. Esta es la parte número 10 o la sección número 10. Amén. ¿Ya encontraron Proverbios 23? Amén. Amén. Bueno, entonces el versículo 7 en especial, el versículo 7, ya ustedes en casa o allí donde ustedes están lo van a leer los versículos anteriores para que se den cuenta de qué está hablando allí. Pero necesitamos especialmente el versículo 7 que dice, porque cuál es el pensamiento de él en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá. Amén. Entonces vamos a seguir meditando en el nombre del Señor Jesucristo con el tema o bajo el tema de la santidad, pero en el pensamiento. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de las actitudes el tema pasado? Amén. Amén. Hablando acerca de las actitudes, pero hoy vamos a hablar acerca de el pensamiento. Antes de todo quisiera como leerles algo acerca del pensamiento. El pensamiento es la actividad cerebral que se traduce en ideas que, a su vez, son el resultado de la interacción del individuo con su entorno y también todo lo que realiza. Hay otra parte que quisiera leerlos y es deseo o propósito que tiene una persona en hacer algo. O sea, dentro de las acepciones que tiene la palabra pensamiento está esta. También está capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Es la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. También es una idea o una representación que genera una persona o que tiene en su mente. Y lo que les dije al principio, deseo o propósito que tiene una persona de hacer algo. Hablando acerca de la santidad, en el tema pasado hablamos de cambiar actitudes. Yo creo, mis hermanos y amigos que escucharán y escuchan este mensaje, que el Señor es muy claro, tan claro como el agua, tan claro que un niño puede entender el consejo, puede entender la palabra del Señor. Y mi recomendación para cada uno de ustedes, mis hermanos, es que pongamos por obra la palabra de Dios. No la echemos a saco roto, porque esta palabra que habéis oído, ella os juzgará en el día postrero. Es necesario ponerla por obra. A veces vemos personas que como que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y siguen igual, como que su actitud sigue igual. Bueno, sí, me gusta el evangelio, cantan bonito, predican bonito, es una vida bonita la que llevan, pero no cambian de su actitud
de decidir para seguir al Señor. No cambian su actitud de fidelidad a Dios, de santidad a Dios, hablando acerca del tema que estamos tocando. Y sin santidad, pues nadie verá al Señor. Ahora, hablemos de los pensamientos. El pensamiento tiene que ver también con la santidad. El versículo que leímos, porque cuál es su pensamiento, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Lo que usted tenga aquí en el pensamiento, eso va a ser usted. Hay personas que en su pensamiento se consideran pequeñitos. No, es que yo soy muy pequeñito. O a una dama dirá, yo soy muy pequeñita, y no en estatura, sino que no, es que como que no me considero bien, una persona de bien. Déjeme decirle que todos somos iguales. Déjeme decirle que Dios nos ha hecho a todos igual. Todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos, a lo mejor unos desarrollan más en un área, otros en otra, pero todos somos iguales. Hay cosas, por ejemplo, que yo nunca me atrevería a hacer, jamás, pero a lo mejor en otras sí. Pero a lo mejor a lo que yo nunca me atrevería a hacer, otra persona sí se atreve a hacerlo porque es su fuerte. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de la persona? Tal es esa persona. Hay personas que se fijan en su pensamiento una meta. Yo voy a ser un médico. Y yo voy a ser un médico por encima de lo que sea. Y crea lo que lo logran. Yo voy a ser un abogado. Y aunque tengan que trabajar de día y estudiar de noche, aunque tengan que hacer esfuerzos, vender productos, vender gastronomía, algo de gastronomía para sacar adelante sus estudios, crea lo que lo hacen, pero porque tienen su pensamiento, tienen ahí esa idea central, y lo voy a hacer y lo voy a lograr en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si una persona tiene ese pensamiento de hacer algo, de salir adelante, ahora hay pensamientos malos también. De hecho, ustedes saben que hay personas que se dedican, por ejemplo, a robar a alguien, y le dedican tiempo y piensan cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a hacer. De pronto robar un banco, o robar a alguien, o hacerle un negocio a alguien, y lo piensa y lo medita y lo lleva a cabo, lo que tenga aquí lo lleva a cabo. Ahora, hablando nosotros como cristianos, ¿cuál es su pensamiento, mi hermano y mi hermana? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene en cuanto a Dios? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene en cuanto a la salvación? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene como hijo de Dios, como un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene en el servicio en la iglesia, por ejemplo? Usted dirá, o alguien dirá, no, yo solamente quiero ir, cantar, escuchar y ya, no quiero más. Pero habrá alguien que dirá, no, yo quiero ser un predicador. Yo pienso y me veo predicando. Y empieza en su pensamiento eso, no, yo quiero ser un predicador, quiero ser un cantante, quiero ser un baterista, quiero ser el pianista de la iglesia. Y así empieza a pensar, y no solamente piensa, sino que empieza a trabajar en ello. En cuanto a la santidad, también debemos pensar en ello. En cuanto a nuestra salvación, la Biblia dice, y el apóstol Pablo aconseja, ocupados en vuestra salvación. Lo que tengamos aquí en nuestra mente, lo que pensemos, eso vamos a hacer. Si en nuestra mente está pasar la vida, ok, vamos a pasar la vida. Si en nuestra mente está ganar dinero, nuestro pensamiento está ganar dinero, créalo que eso se va a hacer. Si en su mente está a lo mejor viajar y comprarse la mejor ropa, el mejor calzado, comprarse, el mejor coche, el del año, lo que sea, usted lo va a hacer. Pero ¿su salvación qué? Su santidad o la santidad suya, su preparación para cuando el Señor le llame a cuentas, ¿cómo está? Entonces, lo que haya aquí en el pensamiento. Mire, teníamos este culto. Usted pensó en este culto, se preparó para este culto, pensó y dijo, voy a tener todo aquí a la mano, voy a tener aquí el móvil, voy a tenerlo con buena carga, el ordenador que esté conectado, voy a tener aquí todo. Usted se preparó, pensó,
Porque si usted no pensó en el culto, entonces también lo cogió de imprevisto. Y cuando venga el Señor, si usted no ha pensado en su salvación, si usted no ha pensado en vivir en santidad para Dios, créalo que también la venida del Señor lo va a coger de imprevisto. El enemigo va a venir y lo va a coger de imprevisto, porque en su mente no está la fidelidad a Dios. En su mente no está, a lo mejor piensa por allá de vez en cuando, pero no es un objetivo central. Y la idea de nosotros es tener un objetivo central. Nuestro objetivo es Cristo. Nuestro objetivo es el reino de los cielos. Nuestro objetivo es trabajar para nuestra salvación. Nuestro objetivo es pensar en nuestra salvación. Creo que el pensamiento nuestro las 24 horas del día debe ser Cristo, debe ser nuestra salvación, debe ser la venida del Señor Jesucristo. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros, de todo aquel que quiera ser salvo por lo menos. Pero el pensamiento de la iglesia, el pensamiento de alguien que se considera hijo de Dios, no es la política, no es el deporte, no es la economía, no es el Wall Street, no es el viajar, no es nada de esas cosas que tienen valor secundario. Para un hijo de Dios, para alguien que quiere ser salvo, su pensamiento está arriba. Siempre, 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 cada paso que da, cada que se sube al coche, Señor, aquí estoy. Mi vida está en tus manos. Ayúdame a estar preparado para cuando tú vengas. Salgo de casa, pero no sé si regrese. Voy a laborar, pero no sé si regrese. Y en su mente, en mi mente, siempre estar Cristo, 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 la salvación. El enemigo te va a presentar la tentación. El enemigo te va a presentar algo. Se te va a presentar en el camino tantas cosas, pero tú vas a estar siempre pensando en tu salvación, mi salvación, mi salvación. Soy un hijo de Dios, debo vivir en santidad. Soy un hijo de Dios, debo vivir en santidad. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Leímos Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Así que usted y yo nos vamos a comportar de acuerdo a lo que tengamos aquí. Usted y yo vamos a actuar de acuerdo a nuestro pensamiento. Usted y yo nos vamos a vestir de acuerdo al pensamiento de un hijo de Dios, de acuerdo a la santidad, al modelo de santidad que el Señor nos ha dejado en su palabra. Usted y yo nos vamos a poner ese vestido, porque aquí en nuestra mente está siempre el pensamiento en Dios. Los médicos, hablando por ejemplo de los nutricionistas, ellos dicen nosotros somos lo que comemos. Los nutricionistas. Los psicólogos dicen nosotros somos lo que pensamos. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchas cosas. Pero un hijo de Dios podríamos decir yo soy lo que tenga también aquí en mi pensamiento. Si tú te consideras un hijo de Dios, si te consideras ser siervo de Dios, si te consideras alcanzar la salvación de tu alma, eso debes pensar. Y tu pensamiento las 24 horas del día. Es más, el salmista nos expresa un versículo cuando dice, yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Y el Salmo 139 en uno de sus versículos dice, despierto y aún estoy contigo. Es más, cuando usted y yo nos acostamos pensando, alabando a Dios, adorando a Dios, nos levantamos pensando, adorando a Dios, en el día estamos cantando, adorando a Dios, recitando versículos, sacamos tiempo y pensamos, tengo que leer la Biblia, y sacamos el tiempo de leer la Biblia, y toda nuestra vida está pensando siempre en Dios, en Dios, en Dios. Créalo que nuestra vida en general va a estar impregnada de Dios. De tal manera que no va a haber espacio para el mundo, no va a haber espacio para el pecado, no va a haber espacio para hacer cosas malas, porque cuando usted y yo en nuestra mente está completa y llena de Dios, siempre vamos a vivir para Dios. Entonces, una persona es lo que piensa y llega a ser lo que le permite o lo que él permite estar en su mente o tener en su mente. Así que
La persona se programa en su mente, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Así tú y yo debemos de programarnos, pensar, meter en nuestro pensamiento mi salvación, mi salvación. Ya el Señor está por venir. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son los tiempos finales. Ya el Señor viene por su iglesia. Así que debemos pensar en eso. La persona llega a hacer lo que le permite estar en su mente. Si usted le permite a Dios estar en su mente, usted va a oler a Dios, va a hablar de Dios, va a ver a Dios en todas partes. Usted va a estar lleno de Dios. Su vida va a estar impregnada de la presencia de Dios, porque en su mente solamente está Dios. Dios, Dios, Dios y Dios. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros los cristianos debemos pensar en cosas verdaderas. Lo que hay en nuestra mente, así también habrá en nuestro corazón. Así que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos pensar en cosas verdaderas, en cosas honestas, en cosas justas, en cosas puras, en cosas amables, en cosas virtuosas y en cosas dignas de alabanza. Eso lo podemos encontrar en Filipenses, si usted lo quiere apuntar allí para que lo lea, Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8. Entonces, ¿qué son cosas verdaderas? Si usted y yo somos hijos de Dios, nos consideramos cristianos, no vamos a pensar en mentiras, no vamos a pensar en engaños, no vamos a pensar en hacer cosas malas, sino que vamos a pensar siempre en la verdad y en hacer las cosas de la verdad. Porque la Biblia nos enseña eso, y es más, nos dice, cada uno hablad verdad con su hermano. En su mente, cuando usted está pensando en Dios y tiene a Dios ahí en primer lugar, algo se le presentará y usted a lo mejor dirá, no, yo voy a camuflar esto con una mentirita, pero ahí está Dios en su mente, no, la verdad. Y vamos a decir siempre la verdad. Si en su mente y en mi mente está lo honesto, está Dios, entonces vamos a pensar en cosas honestas, la honestidad, honestidad espiritual, honestidad consigo mismo, honestidad con Dios, honestidad con la familia, honestidad con la economía, honestidad con el compañero de empleo o en el empleo, siempre la honestidad. Como hijos de Dios debemos de ser honestos, honestos. Y eso es lo que dice la Biblia, debemos pensar en cosas amables, en cosas puras, en cosas verdaderas, en cosas honestas. En nuestra intimidad, donde nadie nos está viendo, donde nadie está a lo mejor con nosotros, pero ahí en su mente usted sabe que ahí está Dios. Si en su mente está Dios, usted no va a hacer nada que no le ofenda a Dios. Usted no va a hacer nada que vaya en contra de su vida cristiana. Usted no va a hacer nada que le impida la santidad o ser santo para Dios o ser santa para Dios. Así que la honestidad hasta consigo mismo. Es que mis hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a todo el mundo, a la familia, a nuestros padres, pero a Dios no lo podemos engañar. O sea, en nuestra intimidad, si en nuestro pensamiento no está Dios, o aparentemente está Dios, pero hacemos cosas que no son honestas, hacemos cosas que no son verdaderas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso la salvación es muy individual. La salvación es individual, es personal. Y usted y yo debemos tener y meternos en nuestro pensamiento a Dios. Como número uno, Dios. Mis hermanos, la honestidad. Debemos de ser justos. La iglesia debe ser justa. Los hermanos de la iglesia debemos ser justos. Justos en nuestra vida cristiana. Justos en nuestra familia. Justos con nuestro tiempo. Justos en todo. La justicia de Dios. La Biblia cuando habla de justicia de Dios no está hablando tanto de un castigo, sino de ser justos.
Y lo justo para un ser humano, para nosotros que conocemos la palabra de Dios, es servirle a Dios, es entregarle a Dios, es entregarlo todo a Dios, entregar toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Si el Señor lo entregó todo por nosotros, lo justo es que nosotros también lo entreguemos todo por Él. Todo, 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 todo. Que no escatimemos esfuerzo, que no escatimemos economía, que no escatimemos nada, tiempo, nada, todo, todo primero Dios. Cuando Dios está aquí en tu mente en primer lugar, entonces nada de eso te va a sacar de tu intimidad con Dios. Por eso, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Debemos los cristianos pensar en cosas puras. Hombre, mis hermanos, por ser humanos y en nuestra carnalidad, siempre nos vienen pensamientos malos, siempre nos vienen pensamientos inclinados hacia el mal, nos vienen cosas impuras. Pero el que llegue a nuestra vida o a nuestro pensamiento, no lo podemos evitar. Como no podemos evitar que un pájaro pase por encima de nuestra cabeza. Pero que un pájaro vaya y coja una pajita y la ponga aquí en nuestra cabeza, y traiga otra y la ponga aquí y nos haga un nido aquí en la cabeza, eso sí lo podemos evitar. Así que los pensamientos impuros nos llegarán, pero si en nuestro pensamiento está el ser fiel a Dios y el ser santo para Dios, entonces ahí mismo reprenderemos. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, ayuda a mi humanidad, ayuda en mi mente, toma el control de mi mente, y empezaremos a reprender, empezaremos a cantar un coro, empezaremos a lo mejor a recitar versículos de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, de acuerdo a lo que usted y yo tengamos aquí en nuestra mente, así vamos a hacer. Es más, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si en su mente en usted y en mí está el ser fiel a Dios y el vivir una vida santa para Dios, créalo que eso se va a reflejar en todo lo que usted y yo hagamos. Se va a reflejar. Y por eso uno mira a la persona y uno dice, esta persona está buscando de Dios. Esta persona se está llenando de Dios. Esta persona está en su intimidad buscando, quiere llenarse de Dios. Pero cuando uno ve que los hermanos siguen en lo mismo, oyen la palabra por aquí, les sale por acá, oyen la palabra y siguen en lo mismo, créalo, mis hermanos, créalo que no hay nada. Si en su mente, en su pensamiento, usted no está el serle fiel a Dios, su vida va a ser igual siempre, siempre, siempre. Dice la Biblia, sigue diciendo Filipenses 4:8, debemos pensar en cosas amables, debemos pensar en cosas virtuosas y debemos pensar en cosas dignas de alabanza. Dignas de alabanza. Por lo tanto, debemos de desechar todos los pensamientos malos. Y es más, todos esos pensamientos debemos de someterlo y llevarlo a Cristo. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 10:5. Aquí tengo el versículo en 2 Corintios 10:5 y nos dice de la siguiente manera: destruyendo todo consejo y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Dios. Esto dice mi Biblia, que es antigua versión, pero su Biblia, que es la versión del 60, dice sometiendo todo pensamiento a Dios. Todo pensamiento. Así que, mis hermanos, si en usted y en mí, está el pensamiento de ser santos, lo vamos a hacer. Si en usted y en mí está el pensamiento de serle fiel a Dios, lo vamos a hacer. Si en usted y en mí está el pensamiento de vivir para Dios, lo vamos a hacer. Si en usted y en mí está el pensamiento de servir a Dios, lo vamos a hacer, por encima de lo que sea. Pero si usted no piensa en eso, mire, las damas, por ejemplo, ellas dicen de nosotros los caballeros, que somos los únicos que tenemos la capacidad de dejar nuestra mente en blanco.
porque nos preguntan y nos dicen, ¿qué estás pensando? Nada. No es que no estemos pensando en nada, siempre nuestra mente va a estar pensando en algo. Siempre, siempre, siempre nuestra mente va a estar pensando en algo. Pero nosotros debemos tener ese pensamiento en Dios. Siempre, siempre, siempre. Si en usted y en mí está el serle fiel a Dios, créalo que lo vamos a hacer. Y lo vamos a lograr. Vamos a llegar a ser santos. Vamos a llegar a la santidad. Vamos a llegar al cielo. Es más, debe haber una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que hablamos y lo que hacemos. No sé si ustedes han hablado con personas que piensan muy bonito, pero hablan todo lo contrario. O hacen todo lo contrario. Entonces debe haber una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y lo que hablamos. El Hijo de Dios, un verdadero Hijo de Dios, debe mostrar esa coherencia entre lo que piensa, entre lo que habla y entre lo que realiza. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que en nuestra mente esté siempre el Señor. Desde que nos levantemos, Señor, gracias. A mediodía, Señor, gracias. Por la noche, Señor, gracias. Hay un coro que dice así, ¿no? ¿No se recuerdan? Mi pensamiento eres tú, Señor. En la mañana pienso en ti. Al mediodía pienso en ti. Y por las noches pienso en ti. Qué bueno que ese coro lo pongamos por obra en nuestra vida. Mi pensamiento eres tú. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el pensamiento suyo en este momento? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuál es su pensamiento? Porque de acuerdo a lo que usted tenga en su pensamiento, así va a ser. La invitación de parte de Dios en este momento, en esta noche, en este culto, es que pensemos en Dios. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si en usted no está Dios, no va a pasar nada. Así que mis hermanos, vamos a dejar hasta allí y siendo la voluntad del Señor, seguiremos con este tema de la santidad y estamos hablando de algunos subtemas. El tema pasado fue cambiar de actitudes, hoy es el pensamiento. ¿Qué hay en tu pensamiento? Así que vamos a dejar hasta allí.